sabemos. Entonces, pareciera que el problema es el negocio, cuando el problema es usted que no tiene claro. Entonces, lastimosamente empieza a sacarle el negocio y por eso es que te dice, no, el negocio no me está dando. Y hemos encontrado que el negocio sí da, lo que pasa es que usted se paga unas utilidades. Yo he visto eso y lo he visto muy recurrente, donde dice, no es que tenemos que sacar las utilidades de una vez y saca unos montos de utilidades de tanto mensual fijo y aparte de eso le sacan otras cosas al negocio, pues lastimosamente lo desangran. Ese negocio no va a poder prosperar. Y allá es donde comienzo a decirle, oiga, pero es que usted cómo se pretende pagarse una utilidad cuando no sabe si está ganando. No, es que yo lo coloqué así porque es que el negocio tiene que darme. Sí, claro, pero el problema es que tienes que pagarte de acuerdo a lo que el negocio te esté dando. Y eso para tenerlo muy en cuenta. Permite conocer oportunamente cuánto se está ganando o perdiendo. Claro, eso es importante. Y miren que la palabra oportunamente, ¿dónde está el problema? Que no evaluamos eso. Nosotros allá cada 3 meses, cada 6 meses, a veces he visto que hasta al final del año, en el año siguiente, es que vamos a mirar las cuentas. Bueno, ¿cómo me fue? Y yo les pregunto, bueno, ¿ya qué se va a hacer? Ya lo que fue, fue. Pero yo les digo, bueno, y lo que pasó en enero del año anterior, 2021, si ya estamos en abril del 2022, ¿qué vas a hacer? Es decir, ¿qué vas a hacer ya ahora después de un año y medio? Se presentó hace un año y medio para poder lógicamente corregir. Aquí tenemos que tener claro que yo todos los meses, toda la semana, bueno, ojalá fuera lógicamente muy recurrentemente, tengo que estar evaluando mi negocio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a ayudar a tomar decisiones. Bueno, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿Por qué el negocio no me está dando para sostener los costos fijos, los gastos fijos que tiene la entidad? ¿Cierto? ¿A quién le estoy vendiendo? ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar lógicamente a la toma de decisiones. Otro punto importante es porque permite conseguir de manera más fácil préstamos y asesorías al conocer la situación económica del negocio. Ese es otro punto importante. Roger, yo voy a crecer. Y se lo digo que hay empresarios que me llegan con eso. Necesito que buscar dinero con los bancos y les digo, bueno, listo, vamos a mirar del negocio y la contabilidad está atrasada. Entonces ya quieren que uno les dé soluciones como tan rápidas porque el banquero le pide la información financiera y uno dice, venga, pero cálmate, esto es buscar, no toca ponerte al día la contabilidad. No, Roger, pero esto es urgente, yo necesito que el banco me preste porque aquí me sale una oportunidad de negocio y muchas veces esas oportunidades pues o se van porque posiblemente el banquero no te va a prestar si ve que el negocio lógicamente no está organizado. Uno de los riesgos más altos que ven los banqueros es eso, de cuando le piden información financiera, empiezan ustedes como a llevar la información a traerla, no, fue que me equivoqué, fue que yo vendí, entonces el banquero a corregirte la información financiera, mire, yo eso no le va a dar, mejor es que lo haga de esta manera. Hombre, si ya lleva una contabilidad organizada, va a ser más fácil para que su equipo contable le pueda dar una información financiera. Si Dios le puso a usted que la manera de, lógicamente, buscar una inversión es con un préstamo, pues lógicamente tiene que tener la herramienta para eso. Y la información financiera es vital. Y lógicamente un punto muy importante que también nosotros tenemos, y es que es un medio para cumplir las obligaciones tributarias. Eso es uno de los temores más grandes de lo que yo he visto con los empresarios emprendedores. Y es que le tienen temor, y a veces más que temor. eh, no quiero utilizar una palabra no tan debida, pero caramba, es un terror a la DIAN. Al tema de los impuestos. He escuchado palabras, no, de Roger, pero es que yo esos impuestos no los voy a pagar, eso me parece mucha plata, y muchas veces lo peor es que, bueno, pero ¿dónde están los impuestos que vas a pagar si no tienes una contabilidad para saber? Entonces llega los vencimientos, vamos a suponer que se vencía el día de ayer, llegan con la información atrasada que se va a presentar, lastimosamente, impuestos que se presenta tarde e impuestos que va a pagar sanciones. Entonces, estos son los beneficios, entre otros. Yo le puedo decir que en caso que hemos tenido, que la contabilidad es un medio de prueba. ¿Y cómo así? No, es que a ti te van a demandar posiblemente, te van a atacar a veces a decirte, mire, que tú no me pagabas la tal cosa, ¿dónde lo vas a demostrar en la contabilidad? Pero si usted no lleva nada, no firma, no pone a firmar nada, y ahí está el tema documental. Listo, ya yo llevo una herramienta, la herramienta es el Excel, la herramienta es UNAD, la herramienta es mi cuaderno, sí, pero ahora te pregunto cómo lo estás llevando, es decir, ¿dónde está la gestión documental? ¿Tienes comprobantes? ¿Tienes recibos? ¿Tienes facturas? ¿Cierto? He visto personas que pierden contratos porque no quieren facturar terror a la DIAN. No, Roger, que si yo facturo, la DIAN se va a dar cuenta que es lo que estoy haciendo. Y la pregunta es, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Por qué tienes que estar ocultando? Se supone que tú tienes que
es crecer. Y para crecer tiene que mostrarte. Entonces he visto estrategias donde colocan, empiezan los negocios, empiezan a crecer y les colocan el negocio a nombre de uno, del otro. Y he visto problemas tales como, por ejemplo, la persona muere y entonces queda un patrimonio regado a terceras personas. Entonces vienen, oiga, ese negocio que es de mi papá, ¿de quién? Ese negocio es mío. Sí me hago entender por qué, para evitar que pagar impuestos. Entonces yo siempre le digo a los empresarios, si usted quiere ser rico, si usted quiere prosperar en su negocio, tienes que pagar impuestos. Es que eso es una máxima, tienes que pagar impuestos. Entonces, esa es la importancia. Lógicamente, me permite conocer, me permite tomar decisiones. Si yo tengo la información clara, lógicamente ya voy a poder decir, mire, sí, el negocio está dando. Ahora yo les pregunto, ¿y usted cómo sabe que el negocio le está dando? Porque muchas veces el negocio no está dando y entonces me sale otra oportunidad. No, ven acá, es que me dijeron, vamos a abrir punto en otra ciudad, vámonos para... Y usted va porque aquí le está dando y no tiene en cuenta, entre otras cosas, un presupuesto. ¿Y cómo hace un presupuesto? La contabilidad le va a servir. ¿Y por qué? Porque lógicamente usted tiene que registrar, oye, que yo en arriendo puedo pagar esto, en salario puedo pagar esto, ¿cierto? En venta estoy haciendo esto, proyecto esto, nada. Nos vamos, sí, tenemos fe y Dios nos pone esa, como ese propósito y esa pasión y esa motivación. El problema es también que si usted no va con unas cuentas organizadas, posiblemente se le va a caer la estantería. Bueno, no les quiero, lógicamente, porque el primero por el tiempo, pero les voy a comentar un poco sobre un estado de situación financiera y es cómo yo debería, ¿cierto? Cuando se habla de un estado de situación financiera, es nada más cómo estoy, que tengo, ¿cierto? Que son los activos. Voy a adelantar un poquito. Cuando se habla de activos, yo he visto que muchas personas no tienen claro, Roger, yo no sé la diferencia entre un activo y un patrimonio. Creen que es que si un activo no lo han pagado, no es mi activo porque no es patrimonio, visto ese tipo de dudas. Y pues para decirles algo sencillo, un activo es un recurso, ¿cierto? Un activo es mi computador, un activo es mi celular, un activo es mi carro, un activo son las mesas, los escritorios, las sillas, la ropa que yo vendo, si vendo ropa. Esos son activos del inventario. Y los pasivos, lógicamente, son acreencias, son deudas. Y miren que aquí hay una relación o una ecuación que me dice, oiga, mis activos van a ser igual a lo que yo debo más mi patrimonio. Entonces, ¿qué es el patrimonio? En esencia, el patrimonio es esa parte de los activos que tú no debes. Entonces, a veces me preguntan, Roger, dime cuál es la relación. Yo la verdad no les voy a, porque eso va a depender mucho de usted. Hay gente que no le gusta la deuda, pero hay gente que le encanta. Y lógicamente, pues hay empresarios que, que tienen un 80% de endeudamiento, como hay otros que apenas tienen un 5, un 6, un 7, un 10. Y la verdad, el negocio les funciona. Cada tiene un riesgo mayor posiblemente. Pero lo que quiero que quede claro es que los activos son los recursos que nosotros tenemos, que a veces los desconocemos. Yo he mirado situaciones donde no tenemos claro cuánto me cuesta un activo, cada cuánto se me deteriora ese activo, cuánto puede ser la vida útil de ese activo. ¿Y qué va a pasar? Que lógicamente cuando le estoy colocando los precios del producto, al servicio que yo presto o vendo, lastimosamente, si usted no tiene en cuenta, no tiene en cuenta esos detalles, posiblemente el precio que le está colocando tu producto no es el precio adecuado. Dentro de esos activos, ¿cuáles tenemos? Pues tenemos que activos disponibles, que es el efectivo, ¿cierto? Las cuentas que tengo en banco, las inversiones temporales, que son inversiones que de pronto tengo una liquidez y entonces lo que hago son inversiones de pronto en un CDT a corto plazo o invierto en cripto como el que está ahora de moda o en otro tipo de inversiones que me permitan tener una liquidez y una rentabilidad a corto plazo. Cuentas por cobrar, es que yo vendo a crédito, entonces mis clientes me están debiendo y eso es un tema, ¿no? En estos días hablaba con un abogado, Roger, esa plata esta gente la va a perder. ¿Y por qué? No, imagínate que la factura no cumple los requerimientos legales. Eso es un problema. Es que yo no facturo, pero me están debiendo. Pues puede que si parte de la buena fe, pero si esa persona le niega la deuda, la vas a perder. Los inventarios, ¿qué es lo que yo vendo? ¿Cierto? Hombre, yo vendo ropa, lo inventario lógicamente es la ropa. No es que yo lo que vendo es postre. Bueno, son tus postres. Los pagos por anticipado lo coloco porque muchas veces cuando tomamos, por ejemplo, un local en arriendo, me toca pagar por anticipado. Esos pagos por anticipado, en otras palabras, una cuenta por cobrar, por eso es un activo. También están los activos fijos. Cuando hablo de activos fijos, tiene que ver, lógicamente, con esos activos que yo uso para cumplir, lógicamente, el aspecto misional. Es decir, por ejemplo, yo soy contador, necesito computadores, ¿cierto? Yo soy contador, necesito escritorios, sillas,
oficina para prestar mi servicio, esos son los activos fijos. Importante un concepto que a veces no lo tenemos claro, aunque voy a hablar de la otra semana posiblemente de él, y es el tema de la depreciación. Es un aspecto importante a tener en cuenta, y para decirles algo sencillo, no tan técnico, la depreciación es ese desgaste que va a tener tu activo, ¿cierto? Por lógicamente ese uso. En un computador, por el simple hecho de que se esté usando, se está desgastando. En algún momento me va a tocar cambiarlo. ¿Dónde está el problema? Que esos cálculos no los tengo claros. Y cuando me toca cambiar computador, si no tengo eso claro, posiblemente me va a tocar buscar dinero prestado porque se lo fueron las utilidades o no lo coloqué en el precio y ese precio no retornó lógicamente cuando lo vendí. Y posiblemente pues ahí es donde comienzo a tener esos errores al momento de calcular los precios, que eso lo vamos a ver posiblemente la otra semana. También vemos que los pasivos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la ecuación patrimonial? Dentro de eso tenemos obligaciones con bancos, con proveedores, con cuentas por pagar por servicios, por asesores, obligaciones laborales, obligaciones tributarias, que pueden ser de corto o largo plazo. Por eso aquí les coloco la parte corriente. Cuando se habla de activos corrientes, son activos de corto plazo. ¿Qué buscamos nosotros con los activos? Que esos activos roten. Si yo tengo unos inventarios, yo tengo un almacén de ropa, yo qué quiero que esa ropa rote, ¿cierto? Que si yo tengo unas cuentas por cobrar, que me estén pagando periódicamente. Estamos. En cambio, los no corrientes son esos que no cumplen con esa función. Es decir, que yo lo que hago es darle un uso a largo plazo, como les decía, los activos fijos, ¿no? Las propiedades. Y en los pasivos igual. Y ahí es donde comienza de pronto la relación del endeudamiento versus la inversión. Es decir, si yo voy a comprar inventario y necesito endeudamiento, posiblemente ese endeudamiento tiene que ser de corto plazo, es lo ideal. Pero en cambio, si voy a comprar un activo es a largo plazo, por ejemplo, voy a comprar un carro para uso, pues lo más conveniente es que te endeudes a largo plazo. ¿Qué pasa? Que si usted lo que hace son inversiones de largo plazo con endeudamiento de corto plazo, lo que va a pasar es que puede apretar su caja y posiblemente le está dando el negocio, posiblemente el negocio le está dando la liquidez, pero ¿qué pasa si pasan situaciones como el año pasado? El tema de la pandemia. El año pasado en pandemia, se lo puedo decir yo que soy consultor, vi situaciones de despido, situaciones de empresarios llorando porque no sabían qué hacer, cierre de negocio, paras de negocio. Claro, también vimos casos de éxito, gracias a Dios, pero situaciones tales esas, de cierre, de desespero, de que no sé qué hacer, de despido del personal, era el tema financiero. El temor donde estaba era porque usted no tenía un fondo, lógicamente, que le permitiera de marchar por un tiempo sin depender, lógicamente, de que el negocio tiene que estar produciendo normalmente. Esas son las situaciones que tiene usted que estar previendo. No es que vaya a pasar, pero sí es de cierta manera uno prepararse por si pasa. Por eso yo siempre recomiendo, tenga un fondo que si de pronto usted este mes tuvo una para en venta porque perdió, vamos a suponer, perdió un cliente importante, pues no tenga que tomar decisiones como despedir el personal. De las cosas que yo sentí, de los errores más común el año 2020 con el tema de la pandemia, fue que mucha gente salió del personal. No es que hay empresarios que tenían lastimosamente en un momento determinado que cortar una relación laboral, pero no era sacarlo por sacarlo, porque yo siempre decía, y siempre digo esto, ¿cuánto te cuesta a ti capacitar a una persona? Eso es mucho dinero. ¿Cuánto me cuesta a mí, por ejemplo, mentorear, capacitar, el conocimiento que se lleva uno de los contadores que trabaja para la firma? Pues eso es mucho. Yo por eso lo primero que decía, yo no puedo despedir personal. Y eso que me cortaron contrato y se me bajó la facturación bastante. Pero como les decía, la importancia de mi tranquilidad era que yo tenía un fondo que me permitía sostener mi negocio por unos meses. Y yo dije, bueno, perfecto, tuve que tomar algún tipo de decisiones, pero eso lógicamente estaba tranquilo porque de cierta manera el haber actuado con esa prevención me ayudó a tener aparte esa tranquilidad. Lógicamente la confianza en Dios definitivamente, pero también es cierto que tengo que tener esa confianza, un respaldo financiero. Y el patrimonio están aportes cuando yo monto una empresa, ¿cierto? Una sociedad y que lo que hacemos es aportar las ganancias que vienen acumuladas, que esas son las ganancias que se deben repartir, no el mes a mes en el negocio. Los superávit, que puede ser, por ejemplo, se me valorizó una vivienda, que es un ejemplo superávit, y las reservas, como les decía, que son importantes para situaciones más complejas. Bueno, yo les quiero traer esta historia de, de la Biblia, de Eliseo y la viuda.
¿Y por qué les quiero traer esta historia? Pues como les decía, ¿se acuerdan que le hablé de Abraham? Les podemos hablar de historias de finanzas y de administración en la Biblia. Vamos a encontrar muchísimas. Esta me llama mucho la atención y me voy a permitir leer esta historia donde dice, bueno, esta palabra donde dice en Segunda de Reyes 4, y una mujer de la mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo le temía al Señor, es decir, era un siervo cristiano. Y ha venido el acreedor, es decir, nuestro siervo estaba endeudado a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Aquí vemos una persona desesperada, una persona lógicamente que tenía una dependencia de su marido, ¿cierto? Pero su marido fallece y queda lógicamente en nada. Eso puede pasar y esa dependencia pues puede ser de un cliente y mi cliente me sacó. Puede ser a veces, oh, esa dependencia, ¿cierto? Y entonces ella en este caso, pues clama al profeta diciéndole, mira, mi marido tenía deuda. Es decir, que miren que ya la deuda, ¿cómo nos puede apretar? Por eso el tema de la deuda, yo siempre hablo del tema de la deuda, tengan cuidado con la deuda. Yo no quiero decir que es buena o mala, no. La verdad, soy consultor empresarial y hay momentos donde yo, lógicamente, tengo que hacer todo un plan de financiación con bancos, con portafolios de inversión. Pero lo que sí les digo es que esa deuda, perdón, esos activos, esa inversión que estás haciendo, tiene que retornar para pagar esa deuda. Pero el problema está en que muchas veces no está pasando eso en mi negocio. Y como no tengo las cuentas claras, pues la verdad, cuando vienen los problemas, lógicamente todo el mundo te va a atacar. Y en este caso, fallece el marido y llegan los acreedores, o me pagas o me llevo a tus hijos. Y lógicamente ella clama en este caso al profeta, y el profeta le dijo, Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y mira la pregunta que le hace, dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Muchas veces dudamos o decimos, no es que yo lo único que sé hacer es postre. ¿Ves? Yo lo único que sé hacer es cantar, escribir, lo único que yo sé hacer. Partimos de la duda. ¿Por qué no decimos, yo sé hacer postre? ¿Qué tal que yo hubiese dicho, no, es que yo lo único que sé hacer es llevar contabilidad? Imagínate tú, ¿cierto? Y yo, si les contara historia, lo que me pasó a mí cuando comencé a hacer la firma, yo partí, fue que cuando yo hago la maestría, ¿cierto? Y me cualifico en la empresa donde yo trabajaba en ese momento, me han llamado, Roger, te felicitamos, te creemos que eres lo máximo con el tema, pero es que lastimosamente tú tienes un posgrado superior al que tiene el gerente y no te puedo pagar más lo que gana el gerente. Entonces nos va a tocar hablar contigo para ver si renuncias al contrato laboral y te quedas como prestador de servicio. Y así comenzó mi historia, es decir, de una renuncia, ¿no? Y se supone que si yo se estaba capacitando y cualificando, era para que me pagaran más, ¿cierto? Ese era mi pensamiento en ese momento, pensaba más como empleado, lógicamente, no estoy diciendo que eso sea malo, pero estoy diciendo que ese era mi pensamiento en ese momento, ¿cierto? Al acabarse esa dependencia, me tocó lógicamente mirar, y esto nos pasó muchísimo a nosotros. En la pandemia, por ejemplo, muchísimos quedamos sin trabajo, muchísimos tuvimos que buscar, ¿cierto?, qué hacer. Y nos preguntamos, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y posible nacieron esas ideas. Por eso yo siempre digo que en los momentos de aflicción, los momentos de dificultad, llamémoslo de esa manera, es cuando posiblemente es cuando uno tiene esa capacidad de producir ideas, ¿cierto? Como decía Fabián, de esa creatividad para hacer esa idea, pero lo importante de todo eso es que esa idea que Dios te pone en mente tengan lógicamente una organización y es lo que quiero hacer, lo que queremos hacer ver hoy. Oiga, sí, perfecto, te da la idea, te da el negocio, pero lleva las cuentas claras. ¿Por qué? Porque si no haces tus cuentas claras, posiblemente va a llegar a la desesperación y lo que tú viste o lo que es una bendición, posiblemente se convirtió en un dolor de cabeza. Entonces, entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Aquí tenemos algo importante y yo lo veo así, y es el poder de las relaciones, ¿cierto? Como los vecinos, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos un emprendimiento, yo vendo, vamos a suponer, voy a hacer unos postres, ¿a quién llama uno? A sus amigos, ¿cierto? A los vecinos, mira, voy a hacer postres para este fin de semana, a quien quiera uno, aquí en la oficina a veces veo que llega alguien, no, para este fin de semana tengo hallacas, tengo postres, ¿cierto? Esas son las relaciones. Pero miren que aquí hay lo importante,
que le dice, no pidas pocas. Y ahora les cuento pues cómo termina la historia. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta atrás de sí y de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y la echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a uno de sus hijos, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y le contó al hombre de Dios y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tus deudas y tus hijos, y tú y tus hijos podés vivir en lo que quieran. Entonces vemos en esta historia, ¿cierto? Que de una necesidad, ¿verdad? Porque tenía que pagarles a los acreedores que dejó, o las deudas que dejó su marido. Ella le nació, ¿cierto? Pues esa pedirle a Dios, ¿cierto? Dame ideas, ¿qué puedo hacer? Y en este caso, miren que ella tenía un don, tenía un activo, desconocía la importancia de ese activo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un talento, tenemos herramientas, cierto? No es que yo, que lo que tengo son calderos y lo que tengo son cocinas, ¿yo qué puedo hacer? Pues, y si te gusta la cocina, pues ponte a cocinar, ponte a hacer comidas, ponte a hacer algo y lógicamente eso posiblemente te va a dar herramientas para producir. En este módulo de finanzas, aquí lo que quiero que quede claro es que sí, Dios nos va a colocar ideas, porque nosotros emprendedores somos así, de muchas ideas, ¿cierto? Pero aquí la importancia es, primero, la organización que yo debo tener, ¿cierto? El conocer cuáles son mis recursos, saber que mis recursos son mis activos. ¿Qué puedo hacer yo con esos activos? Pero muchas veces he visto emprendedores, no, Roger, es que yo necesito un celular porque necesito hacer llamadas, publicaciones y se compra un celular. Y no es que esté mal al final, pero uno dice, bueno, si tu negocio te da para eso, hágalo, pero entonces me tengo que comprar el último celular que vale 7, 8 millones de pesos porque es que el negocio lo amerita. La verdad lo amerita. Con uno de 4, de 3 millones no se puede hacer. Yo encantado de tener puras Mac en mi oficina, pero posiblemente invertirle 8 o 7 millones de pesos a un equipo, posiblemente mejor me meto 4 o 5 y pues posiblemente estoy haciendo más productivo el equipo y al final pues lo mismo, a no ser que sea necesario para la venta del negocio. Y también vimos acá, lógicamente, que es que somos cristianos, pero tenemos problemas financieros, ¿verdad? El marido de la viuda, si vimos algo, era creyente, pero la pregunta es, tenía problemas financieros, estaba endeudado. Y lo peor fue que no dejó un plan de retiro. Falleció y lastimosamente les dejó fue deuda a sus hijos y a su mujer. Pero también fue importante que ella tomó acción y no se quedó lógicamente sentada esperando que le quitaran a lo más preciado para ella en ese momento que eran sus hijos. Y pues Dios le dio todo ese rendimiento para que ella pues, pudiera salir adelante. Esa es la historia que quiero dejarles hoy con el tema de la importancia de la contabilidad, la importancia de conocer mis recursos, la importancia de saber que Dios está conmigo, que yo tengo una promesa que Dios me ha dado, pero lo importante también que tengo que ser organizado, tengo que llevar mis cuentas claras, ¿cierto? Para lógicamente poder crecer en mi negocio. Bueno, aquí les voy a colocar unos retos por ahora. Ahora viene otro tema, pero quiero que a la otra semana, si es posible, ustedes hagan esto de manera práctica. No importa si lo hacen en un cuaderno, si lo hacen en Excel. No, Roger, que no manejo Excel. No importa, hazlo en tu cuaderno. Si lo tienes una aplicación, bueno, hazlo una app. Pero lo que sí quiero es que saque una relación de tus activos. Mira, Roger, lo que tengo es un computador, lo que tengo es una silla, lo que tengo. No importa que te lo regalaron, no importa. Importante que usted anote eso. Y que coloque el valor aproximado. No, Roger, pero es que este computador tiene ya como 3 años. No sé cuánto costó, no importa, colócale un valor que tú creas que te puedan dar por ese activo. Y le voy a decir la importancia de la otra semana de lo que estamos haciendo. Y esto le pasó a una emprendedora esta semana que tuvo una mentoría. Y era que ella me dijo, Roger, me gané 200.000 pesos. Y wow, te fue bien, ¿no? Para comenzar. Pero no tenían claro que los recursos que estaba utilizando en sus activos, en el tema de la depreciación, eran de 150.000. Entonces yo le dije, realmente no te ganaste 200, te ganaste 50.000. Eso lo vamos a ver la otra semana posiblemente. Importante conocer, saca una relación de tus deudas y te recomiendo que en esa relación de tus deudas colócale la tasa de interés que te están cobrando, el plazo que te están dando y lógicamente cuándo es el vencimiento. Te voy a dar unas recomendaciones posiblemente la otra semana acerca de qué vamos a hacer con esas deudas.
Y hoy quiero también tocar un tema importante, que es el tema de los impuestos para terminar. Y miren que colocó esta imagen de una persona que cada vez que le hablo de impuestos, hace, no, yo eso no quiero, eso para qué, yo la DIAN es el diablo, lo escucho a algunos cristianos decir, esa DIAN es el diablo. Pues queridos, me da pena decirles, pero les puedo partir de esta historia, ¿cierto? Que está en Mateo 17:27. Y es que una vez estando Jesús, ¿cierto? Y sabemos cómo era Pedro, ¿no? Pedro siempre era un poco impulsivo y no sé por qué el enemigo siempre lo atacaba. Eh, Lógicamente, como lo digo pues de manera por molestar. Pero vemos que nuestro amigo Pedro, ¿cierto? Se le acercan y le dicen, oye, ven acá, Jesús paga impuestos. Y entonces me imagino la cara, me imagino la respuesta, ¿cierto? Y claro que sí, como que no, no va a pagar impuestos. Pero Pedro no se quedó con esa, ¿no? Y fue y le fue a preguntar a Jesús, ¿no? Ya le había dicho que sí, todo el mundo. Pero fue donde el Jesús le dijo, oiga, maestro, venga, nosotros pagamos impuestos. Entonces Jesús le dijo, mira, para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Yo les digo a los empresarios, emprendedores, mira, tu negocio, tu emprendimiento, tu producto, tu servicio, ¿cierto? Es tu pescado. Y ese pescado te va a dar los recursos para pagar tus impuestos. Entonces, si te está dando los recursos para pagar los impuestos, ¿por qué no los pagas? Pues no son tuyos. ¿Y qué pasa después? Vienen los problemas con la administración de impuestos. Y es cuando usted dice, la DIAN es el diablo, me quitó lo que yo tenía. Pero no, no fue así. Fue que usted cobró unos impuestos que debía pagarse a la DIAN y no los pagó. Y la DIAN se da cuenta y se los va a cobrar. Y ese es el problema. Pero miren que también en la Biblia se habla el tema de los impuestos. Y Dios te dice, oiga, su producto, su negocio va a dar para todo eso. Y esta semana hablaba con Carlos y me decía, yo quisiera pagar más impuestos. Y yo decía, claro, así debe ser. ¿Por qué? Porque en la medida que uno pague más impuestos, su negocio me está dando más. Es apenas así. Es decir, yo no entiendo por qué queremos como cerrar, no es que yo no quiero pagar, si debería ser es una bendición cuando uno paga un impuesto porque el producto se está vendiendo tan bien que te está dando para pagar, entre otras cosas, los impuestos. Y esto es importante porque, miren, dentro de las obligaciones formales que tiene un empresario, bueno, vamos a hablar de un emprendedor, lógicamente, y inscribirse en el RUT. He visto emprendedores, ¿cierto?, que ni siquiera tienen un RUT, no saben qué es eso, Roger, ¿eso qué? ¿Dónde se saca? Eso es importante para cualquier contrato, te necesitas tener el RUT. Importante pedir factura. No, yo no pido factura porque es que imagínate tú y prefieren perder el contrato. Ahora se habla de facturación electrónica. He visto personas que dicen, no, Roger, yo prefiero para el cliente porque me están pidiendo que facture electrónicamente. Ya las empresas no están comprando con facturas no formales, ya tienes que facturar electrónicamente, pero prefieren no hacerlo porque les da miedo la DIAN supuestamente. Deben reportar información, deben atender requerimientos, ya un requerimiento de la DIAN, de la alcaldía, de la entidad municipal, tienes que atenderla. Yo he visto, no, Roya, ahí mandaron un correo, pero no le presté atención a eso. Ay, Dios mío, cuidado con esos correos que te llegan de la DIAN. Siempre que llega un correo de la DIAN diciéndole, usted no declaró, usted tiene que reportar, préstele atención. Si usted de cierta manera busque el asesor y dígale, mira, ¿qué me están pidiendo? Muchas veces no es nada, muchas veces te están invitando a pagar un impuesto, muchas veces te están diciendo, mira, estás obligado a declarar, pero como usted no le prestó atención, cuando ya llega la DIAN, ya llega con la sanción. Lógicamente tengo que declarar. Si yo cobré un impuesto, debo declararlo. Aparte de eso, debo certificar. Si yo estoy haciendo retenciones, tengo que certificar, es mi obligación. Y más cuando me toca conservar documentos. Muchas veces he visto el tema de la contabilidad y es que no hay documento y cuando llegan las visitas de la DIAN, dicen, regáleme la información. No, yo no tengo nada de eso. Y ya es cuando la DIAN, lógicamente, pues lo sanciona. Y otra cosa importante, y es algo que, como para que tengan en cuenta, si usted creó su negocio y fue a la Cámara de Comercio, ya ese simple paso de crear el negocio y lógicamente formalizarlo, legalizarlo en la Cámara de Comercio, ya le obliga a pagar un impuesto posiblemente que es el impuesto de industria y comercio, que es el impuesto de ICA. Entonces aquí les traigo, entre otros impuestos que usted podría estar obligado. El de renta y complementario, ¿cierto? Que grava los ingresos, las utilidades.
Esa presentación se hace anual, posiblemente algunos de ustedes ya son declarantes de impuestos. El industria y comercio, que todo comerciante, si yo soy comerciante, debo pagar. Lo que pasa es que hay algunas exclusiones y excepciones. Ya eso, lógicamente, usted tendrá que mirar qué tipo de negocio tiene para saber si en su municipio no tiene que pagar. Pero ¿qué grava los ingresos brutos? Y ojo con eso, porque fue que yo vendí 100 millones, ya 1 millón de pesos se lo lleva la alcaldía. ¿Ok? Ay, no, yo no lo declaré, ya la alcaldía tiene su información, posiblemente lo van a hacer requerimiento. Y cuando yo le haga el requerimiento, ya no solamente el millón, ya son las sanciones y son los intereses. ¿Cómo se presenta? Se hace anual con anticipos bimestrales normalmente. También impuesto a las ventas o de consumo como el de ventas y pues lógicamente se grava son las ventas de compras con IVA. Se hace bimestral, cuatrimestral o anual con anticipo dependiendo del tipo de obligación que tengo. El impuesto al consumo si yo tengo restaurantes, ¿cierto? Lógicamente las ventas de comidas y bebidas, ese se hace bimestral. Y el tema de la retención en la fuente, que si estoy obligado, soy agente de retención, me toca hacerlo. Hay muchas veces que no es que me da pesar, yo no le quiero hacerle eso, y cuando llega la administración de impuestos, usted está obligado a hacerlo, lo sanciona usted. Si hay que hacer retención, hágala. Hay que ser claro. Aquí quiero dejar algo importante y es que muchas veces no sabemos, no, Roger, es que yo soy persona natural, ¿cierto? Yo soy una persona que vendo, yo no soy responsable de IVA. El problema es que ese no es el problema. El problema es que si usted supera unos topes, le obliga a ser responsable. ¿Dónde está el inconveniente? En que usted ahora tiene que cobrar un IVA. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces no lo tenemos en cuenta. Y cuando vendemos ese producto, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que lo vendo en 100 pesos. Pero ahora le voy a cobrar IVA, entonces ya no vale 100, vale 119. Y voy a sacar el producto al mercado nuevamente, la gente va a decir, uy, ¿por qué subió tanto? No, es que ahora estoy cobrando IVA. Por eso lo importante es tener claro qué tipo de impuesto voy a pagar en un futuro. De pronto no lo estoy pagando porque estoy informal, porque estoy pequeño, pero usted tiene que pensar es en grande. Usted tiene que verse ya como una empresa formalizada y legalizada, en la cual va a tener que pagar impuestos de IVA, impuestos de ICA, otro tipo de impuestos que le aplique. Yo siempre recomiendo, ojo, revisa cuáles son esos posibles impuestos que tienes que pagar y cuáles son esos posibles impuestos, si posiblemente no eres responsable, vas a tener que pagar. ¿Para qué? Para que vaya proyectando lógicamente en el precio de su producto. He visto, por ejemplo, los restaurantes. Hoy de pronto no soy responsable, pero a futuro puede ser. A futuro lo puede ser. Pero entonces el impuesto al consumo es un 8%. Y el tema de las comidas tiene un tema bastante particular, ¿cierto? Y es el tema de los precios de los insumos, que hace que el precio constantemente, pues esto va pasando hace unos meses, ¿cierto? Con el tema tanto de los insumos. Y si no tengo en cuenta esos detalles, como por ejemplo el impuesto al consumo, que es un 8%, pues usted va a tener que colocarle ese precio en su momento determinado y posiblemente le va a generar un rechazo con el precio con el cliente. Entonces, eso era lo que les queríamos traer en el módulo de hoy, la importancia de la contabilidad, más que hablar de la contabilidad, de dónde nació, no, no, es que usted como emprendedor, como empresario, debe llevar una contabilidad. No, las herramientas que vamos a utilizar, ya les dije, cualquier herramienta, pero lo importante es que usted tenga clara su cuenta, a quién le vendo, por qué le vendo, quién es el tercero, porque la importancia de tener una base de datos. Yo siempre digo, oiga, ¿usted cómo sabe si ese cliente le está comprando, cuánto le compró, cuál es el producto que más vende, cuánto te cuesta ese producto? No tenemos nada. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo saber en qué producto de pronto fortalecer? ¿Por qué ese producto y no el otro? No, no sé. Yo creo que es el que más me da idea. Le puedo decir que cuando se hace análisis de costeo, podemos encontrar que el producto que usted cree que es el que más rentable, porque es el que más vende, posiblemente no es el más rentable. Posiblemente el más rentable es otro producto que usted no le había puesto tanto en una fuerza de ventas. La importancia entonces de tener una contabilidad organizada es porque me va a permitir, lógicamente, tener en cuenta lo que les comentaba, ¿cierto? Proyectarme, pagar mis impuestos, saber cuánto me gano, saber qué es lo que tengo, saber a quién le debo. Entonces, no sé si tengan algunas inquietudes. Lógicamente, esta es la primera parte. Nos vamos a enfocar, como les decía, en herramientas que pueden utilizar ustedes, los emprendedores empresarios, que les van a ser muy útiles. En esa parte, Juan Carlos les va a dar unas herramientas espectaculares que él utiliza en su empresa. Y yo, pues la otra semana, les voy a dar un tema de costos, la importancia de tener en cuenta eso. Nosotros creemos que sabemos que son los costos, muchas veces cometemos errores. Hoy, por ejemplo, les decía a la empresaria o la emprendedora que me dijo que ella se ganaba 200.000 pesos, pero 150.000 pesos eran de depreciación. Es decir, realmente no se estaba ganando 200, se estaba ganando solamente 50. Y eso,
lógicamente la historia continuará. No sé si tengan inquietudes, dudas, aquí estoy atento a escucharlas. Dudas, inquietudes. Yo tengo una pregunta, mi Roger. Claro, Buenos días. adelante. Hola, mi Catherine, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Mira, tú hablabas ahorita de algo que yo lo manejo en seguridad y es el tema de la conservación documental. Eh, que digamos, ¿cómo es el tema de la conservación documental en la parte contable? ¿Cuánto tiempo debe uno conservar esa contabilidad? Los registros históricos de la empresa. No sé, ilústrame un poco con eso, por favor. Bueno, Catherine, es que ahí va a depender. Mira, por ejemplo, en temas tributarios son 5 años lo que la DIAN tiene para hacerte cualquier requerimiento, ¿cierto? Por información. Entonces, si yo te hablo de acuerdo a esas obligaciones, la parte tributaria serían 5 años. Pero hay otros aspectos, imagínate, los temas laborales. Los temas laborales, yo siempre digo, vea, eso no lo destruya. ¿Por qué? Porque en 30 años le puede decir a una persona, mire, fue que usted no me pagó la pensión de hace 25 años. He visto esos casos ahora y es muy recurrente, donde me dicen, oye, mire, por ahí una señora vino y trajo este caso del año 91. ¿Dónde está esa información? ¿Y qué le toca hacer al empresario? Ir y pagar con toda la mora traída al valor presente. Esos son dineros onerosos. Pero por eso te decía, va a depender también el tipo de negocio que tú tienes. No sé si manejas historia clínica. La historia clínica tiene otro tiempo de conservación, que si no estoy mal son 20 años. Sí, son Está, 20 años. exacto. Entonces va a depender lógicamente del tipo de negocio que tú tengas, el tipo de información que manejas, el tipo, lógicamente, lo que te acabo de decir. Comercialmente se habla de 5 o 10 años dependiendo. Pero yo siempre digo, mira, hay temas comerciales que no se pueden destruir. La historia, he visto de negocios que se han liquidado y los socios tienen problemas bastante delicados y eso se van a la historia, ¿cierto? A donde se hizo el traspaso, las acciones, donde se, y dónde están esas actas si se destruyeron. Estamos, entonces siempre es bueno, dependiendo del tipo de documento, pues buscar la manera de hacer registro. Es decir, puedes destruirlo, pero deja registro, ya sea fílmico, ya sea en la nube. Ahora con el tema de la nube, lo que recomendamos es que se escanee la información y la subas en la nube para poder destruirla. No se trata de que no destruyas el tema en papel, pero se trata de conservarla. ¿Ok? Sí, por lo menos en temas de seguridad y salud en el trabajo, lo que tú tocabas ahora, la norma nos dice que la conservación mínima debe ser por 20 años a partir del momento en el que cesa la relación laboral con el trabajador. O sea, todo lo que tenga un alcance laboral, si una persona trabajó 10 años en la empresa, después de ese año 10, tienes que tener por lo menos 20 años de conservación documental. Entonces, Entonces, en la parte contable yo decía, y entonces vaya uno, porque también he tenido casos con clientes que tienen demandas por pensiones de hace varias décadas y ahí es donde cobra importancia de pronto ese tema. Entonces, pero en la parte contable no lo tenía muy claro, mi Roger. Muchísimas gracias no, por con eso. gusto. No sé si Juan Carlos va a comentar algo que Juan Carlos, pues, Buenos días, una pregunta, por favor. sí, claro. Doctor Roger, mi nombre es Osiris Angulo. La pregunta es, si yo quiero iniciar a formalizar mi emprendimiento, ¿cuáles serían los pasos, los primeros pasos que debo hacer para hacer esa formalización? Digo, Cámara de Comercio, no sé. Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, si ya tú tienes un negocio en marcha, ¿cierto? Hay una primera pregunta que normalmente yo siempre recomiendo y es que, ¿ese negocio es de Osiris solamente o hay otras personas que invierten en tu negocio? Ese negocio es mío, Ok. solo mío. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque yo recomiendo normalmente que se formalicen como personas naturales. Las responsabilidades de las personas naturales son mucho menos que las responsabilidades de las personas jurídicas. Yo he visto que muchos emprendedores arrancan con una sociedad. ¿Y por qué lo hacen? No, porque yo quiero legalizarlo como debe ser. ¿Quién dijo que no lo puede hacer como persona natural? ¿Cierto? Lo que pasa es que como la responsabilidad tributaria de una persona jurídica es inmediatamente responsable de IVA, información exógena, agente de retención, ya. Y lógicamente lo que usted no declaró paga sanciones. Yo he visto aquí empresarios que pagan sanciones, vea,
por IVAs, por rentas, por retenciones, porque no las hacían. ¿Pero por qué? Porque no tenían eso en cuenta. Entonces yo que le recomiendo, si el primer paso, lógicamente, saque su RUT en la DIAN para que tenga una vida tributaria, si de pronto ya lo debes tener. Si se va a formalizar en la Cámara de Comercio, lógicamente, segundo paso, ya la Cámara de Comercio tiene que inscribirse en la alcaldía. No sé qué tipo de producto vende Osiris, porque hay, inmediatamente te hace responsable del impuesto de ICA. Y lógicamente, pues ya ese sería como los plazos formales. Ya ahí, pues, ya tu negocio arranca, pues lleva una contabilidad, como les decía, ¿cierto? Que te permita llevar control. Este tema de la contabilidad, aparte de todo el tema de mostrarme los números de la compañía, también es el control, como les comentaba. Pero esos sean como los primeros pasos, ¿cierto? Es decir, ya vendrán otras responsabilidades, temas laborales, y como decía Juan Carlos en su intervención, pues si tú necesitas asesores, busca, es que el negocio da para eso. Lo que pasa es que también es cierto que tienen que tener en cuenta el crecimiento del negocio, el tipo de negociación que van a hacer. Por ejemplo, yo tengo un contrato por evento, pero también tengo un contrato fijo. Hay veces que es mejor para un empresario, perdón, para un emprendedor por evento. Mira, oye, hazme una consultoría, hazme una mentoría, asesórame en esto, ¿cierto? Que tiene un costo fijo todos los meses porque posiblemente hoy el negocio no tiene para eso. Así comienzan los negocios, ¿cierto? Ya después va a tener hasta su propio financiero posiblemente. Los negocios se van escalando. Muchas gracias. No, con gusto. Algo importante, Roger, quiero participar Claro. para todos. Cuando se comienza un emprendimiento, como decía Roger, tenemos muchos beneficios y no estamos obligados a todo lo que tiene que ver ya con el mundo empresarial o jurídico, por así decirlo. Tenemos unas clasificaciones de montos que como personas naturales, simples, nos permite, inclusive al principio no estamos ni siquiera obligados a facturar. Hay negocios que comienzan y la DIAN no te obliga a facturar. Claro que eso tiene un monto y si ya tú te pasaste de ese monto, su negocio comenzó a crecer, ya ahí sí viene la etapa de facturación. Entonces, como persona natural somos de pronto régimen simple, somos régimen común. O sea, como persona natural podemos hacer muchas cosas, como decía Roger, y ese es el inicio, porque así va a ir, el negocio va creciendo y a medida que voy vendiendo, se van presentando otras obligaciones tributarias, contables, y eso es lo que realmente hace que crezcamos de manera natural, porque como dice Roy, a veces nos equivocamos y es un error que pensar que la legalización tiene que ver con una sociedad, con una SAS, con una limitada, y ahí es donde aplastamos el negocio porque lo recargamos de gastos contables, tributarios, y hasta una contabilidad nos obliga a llevarlo al principio. Puedes llevar un Excel en tu casa porque inclusive al principio te puedes asesorar con un contador, pero no estás obligado a llevar una contabilidad formal para presentarla a la DIAN. Pero tú, a lo personal, sí debes de tener una contabilidad a tu forma, en un cuaderno, en un Excel, y eso te va a mostrar el negocio, en qué ganas, en qué pierdes y en qué debes de mejorar. Entonces yo sí creo que los emprendimientos que están aquí escuchándonos, que comiencen a ver en qué etapa están para comenzar del punto que está cada uno, que es diferente. Posiblemente ya estés en mora y ya tengas que estar facturando y no lo estás haciendo. Soy un convencido que la legalización y la organización produce aquella multiplicación, aquel milagro que estamos esperando, porque es respuesta de tu plan, de tu organización, y las empresas están hechas para crecer y para que nos disfrutemos la empresa y para que realmente recibamos aquello para lo que estamos diseñados. Y soy un convencido que la organización, cueste lo que cueste, hay que hacerlo. Así es. Ya creo que Juan Carlos, creo que la mayoría de nosotros, yo también, yo comencé prestando mis servicios como persona natural, vi la necesidad ya de crear una sociedad, vi la necesidad de crear la sociedad y convertir en una firma de contadores, pero porque el negocio, lógicamente, como dice Juan Carlos, es importante saber en qué etapa estoy. Ya, y hay momento de hacer la inversión, hay momento de ensanchar, hay momento de crecer, pero todo cuando, lógicamente, se parte de una organización. No, que no se trata de decir que sea un paso lento o paso rápido, no, eso va a depender lógicamente de la capacidad y el talento que tenga el líder del proyecto, pero lo importante sí es lógicamente tener claro la manera de cómo debo hacer. No sé si hay más preguntas, inquietudes. Bueno, Juan Carlos, quedó todo claro. Aquí lo que queremos es que, como les decíamos, queremos que tengan ustedes la importancia. No es que esto es un documento, no, miren lo que decía ahorita Kate.
20, 30 años después todavía me pueden salir algún tipo de inconveniente. Y es un tema de un documento que posiblemente 30 años después me va a hacer pagar una cantidad de dinero que no tenía en cuenta, ¿cierto? Sí, y como dicen por ahí, cuando llegan a situaciones difíciles es cuando todo cae. Entonces es mejor evitarlo y posiblemente tener claro, entre otras cosas, porque a veces nos cae el afán. Es mejor meditarlo y consultar. Es más, muchas veces no hacemos las consultas porque creemos que eso vale mucho, que yo no tengo, que el negocio no da para eso. Es un problema que está aquí. Vea, consulte, pregunte. Y es mejor preguntar, mentorear definitivamente. Y eso te va a ayudar a cometer menos errores. Errores vamos a cometer, sí. Lo importante es que sean los menores y que el impacto de esos errores no sean fuertes. Porque a veces no presentar declaraciones. No, yo no voy a presentar eso. Y posiblemente después va a ser más grande el golpe. Es mejor escuchar al que sabe, ¿cierto? Para que posiblemente te ayude y estar tranquilo definitivamente, como decía Juan Carlos, disfrutar tu emprendimiento. Esto es otro hijo más, yo digo así, para mí un emprendimiento es un hijo más, ¿cierto? Uno debe disfrutar definitivamente. Bueno, pastora, yo creo que hoy pues esperemos que haya sido de su gusto esta participación nuestra y esperemos pues seguir dando mucho material de valor para las próximas sesiones. No, pues la gente está súper contentísima, que están escribiendo excelente, que muchas gracias, muy valiosa la información en nuestro chat de WhatsApp también. De verdad, mil gracias, Roger, Juan Carlos, por compartirnos todo esto y que realmente creo que hoy está abriendo muchísimo la mente de estos empresarios y emprendedores. Vamos a cumplir con eso que tú nos estás diciendo, pilas con el reto. La idea es que ustedes vayan desarrollando cada actividad que les van dejando para que puedan ver los resultados. Así que ya saben, les recuerdo el reto: realizar una relación de los activos que tenemos, colocar el valor aproximado de cada uno, realizar una relación de las deudas que tenemos y coloquemos las tasas de interés y el plazo. No se nos vaya a olvidar eso porque es un insumo para la próxima clase, ¿cierto? Entonces, vamos a ponernos las pilas, a desarrollar las actividades para que podamos llevar esas finanzas organizadas. Y me encantó realmente porque miren cómo podemos desde la Biblia ver la enseñanza que Dios nos da de las finanzas. Para Dios son importantes nuestras finanzas. El dinero no es como muchos lo dicen, no, que el dinero es el diablo. No, no, no. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, pero Dios quiere bendecirnos y prosperarnos. Así que gran parte de esa prosperidad está en la organización que podamos tener nosotros como empresarios. Y hoy nos están dando esas herramientas. Así que vamos a ponernos pilas. Mil gracias, Roger. Juan Carlos, los bendecimos con todo nuestro corazón. Les recordamos que el próximo martes tenemos nuestra sesión virtual. Vamos a cerrar el módulo de innovación. Y el próximo sábado nos volvemos a ver a la misma hora para seguir aprendiendo de finanzas. Los bendecimos, declaramos que son como esa senda de la luz de la aurora que va de aumento en aumento y que seremos empresarios exitosos, bendecidos para bendecir. Un abrazo grande a todos. Nos vemos. Chao, chao.